Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios en este precioso día. Le damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y compartir la palabra de Dios, que es el bálsamo, el alimento, es el aliciente para el alma. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Por tanto, le invito a ubicarse allí en ese pasaje. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo 46. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El tema que quiero compartir hoy, a la luz de esta palabra, está titulado La importancia de la luz. La importancia de poder ver. La importancia de no andar en la oscuridad. Este hombre llamado Bartimeo vivía afuera de la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad hermosa, pero era una ciudad que desde tiempos atrás llevaba sobre sí una maldición. 2 hombres fueron afectados por esta maldición, quizá por ignorar la palabra, pero allí vivía Bartimeo. Él no podía ver, estaba ciego, y vemos 2 clases de ceguera. Vemos que hay una ceguera física y una espiritual. Él físicamente no podía ver, pero espiritualmente también estaba ciego. Podemos mirar que aún en los refranes hay verdades que pueden aplicarse. Alguien dijo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que no podían ver la luz porque estaban en tinieblas. En el segundo libro de Pablo a los Corintios, dice la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero aparte de eso, dice la palabra del Señor. Escucha, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué interesante la luz, ¿cierto? Este hombre era ciego, no podía ver. Ahora, el propósito de lo que hoy compartimos es que cada persona que escuche hoy o en cualquier momento entienda la importancia de andar en la luz. El Señor dijo que el que anda en tinieblas tropieza y cae y no sabe ni a dónde cae, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Esto pues había invitado o había empujado a Bartimeo a vivir marginado. Por muchos años, Bartimeo vivió de la mendicidad, de la caridad de otros. Estaba fuera de la ciudad, marginado de la sociedad, a la vera del camino, bajo una deteriorada capa que le servía como refugio. Ahí estaba, sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Es lo que puede pasar cuando se anda en las tinieblas. Es lo mismo que le está pasando a mucha gente que se desliza por los senderos resbaladizos de este mundo, buscando un poquito de amor, buscando un poquito de paz, buscando un poquito de libertad y satisfacción, buscando un poquito de placer y felicidad. Cosas que solamente se encuentran en plenitud en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él nos sabe dar amor verdadero. Él trae verdadera paz a nuestra vida. Él como libertador, Él trae verdadera libertad. Él trae satisfacción para el ser humano en forma integral. Así que lo que le sucedió a Bartimeo nos invita a mirar tres cosas que le permitieron a Bartimeo salir de su estado de ruina, de miseria, salir de su desesperación y de las tinieblas que lo rodeaban. Tres cosas que podemos hacer también nosotros. Tres cosas que muchos ya lo hicieron. Y esto les aseguró paz interior, salvación y vida eterna. Lo primero que hizo Bartimeo fue clamar al Señor. Pueden registrar en sus Biblias el verso 47 al 49. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le reprendía para que callase, pero él clamaba con más vehemencia, con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor es una expresión vehemente que manifiesta dolor y desespero. Es una voz lastimosa producida por un momento catastrófico o una calamidad doméstica. Es desolación que invade al ser en su cuerpo y en su alma.
Pero hay una pregunta. ¿Qué llevó a Bartimeo a clamar vehementemente, fuertemente, desde sus entrañas a Dios, al Señor? ¿Qué lo llevó a clamar? Primero, su condición indigna y miserable. Interesante y bienaventurado el que logra reconocer su estado, su condición. Bienaventurado el que es capaz de decir, como dijo el publicano. ¿Qué dijo el publicano? Ten misericordia. Y golpeando su pecho decía, soy pecador, he pecado, he fallado. Bienaventurado el que, aunque el enemigo se levante contra él y lo ataque y lo acuse, puede decir, sí, yo he fallado, pero Él me oye, Él me extiende la mano, Él me ayuda, Él me levanta. Bienaventurado el que reconoce su estado, porque puede levantarse, moverse e ir en pos del Salvador. Pero también lo motivó a clamar a Jesús, escuche bien, un ferviente deseo de superación. Aún en plena pandemia mucha gente está conforme, cuando esto debiera empujar a cada uno a buscar más a Dios. Pero tememos de que mucha gente, en vez de ir hacia adelante, se vaya quedando. Pablo le dice a los Gálatas, temo haber trabajado en vano. Tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu van a terminar por la carne. Y le agrega una palabra más. Esa persuasión no viene de Dios. ¿Quién los fascinó? Así que iban en retroceso. Así que a Bartimeo lo empuja a clamar al Señor ese deseo de superación. Tercero, vio en el Señor Jesús la única esperanza. ¿Cuántos quizá tienen su esperanza en el poder, en el dinero, en la ciencia o en las armas o en muchas otras cosas? Pero Bartimeo vio en Jesús la única esperanza, y estoy seguro que es la única esperanza para nosotros y para muchos más. Él estaba seguro que Jesús era el camino, y no el que estaba ahí cerquita, porque no le permitían estar en el camino, tenía que estar a la orilla del camino. Pero el Señor Jesús es el camino y podemos entrar en ese camino. Y la Biblia dice que el que ande por esa senda no se sale, por torpe que sea. Y esto lo movió a clamar al Señor. Bartimeo reconoció el linaje del Señor, que era el linaje del rey David. Y al rey David se le había dicho, de ti se levantará uno que reinará para siempre. Y él reconoció su linaje. Como era ciego no podía leer, pero había oído por ahí de paso. Y creyó, alabado sea el nombre del Señor. Reconoció que él era el Mesías, el ungido de Dios. El Señor dijo que en los postreros días vendrían muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarían. Pero qué interesante que Bartimeo pudo creer que él era el verdadero Mesías. Él creyó que Jesús era el Todopoderoso y podía sacarlo de ese estado. Podía devolverle la vista. Él creyó que Jesús era el Salvador. Como dijimos anteriormente, era entonces la esperanza.
Él pudo reconocer que Jesús era el enviado de Dios. En el libro de Hechos capítulo 4, verso 12, dice el Señor: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando él reconoce que es el enviado de Dios, él dice: aquí está mi solución. Así que lo primero que hace es clamar fuertemente a Dios. ¿Quiénes deben clamar hoy? ¿Quiénes deben dirigirse a Él? Todos, todo ser humano. Ana, víctima de una limitación, un día decidió dirigirse al templo, ponerse de rodillas y empezar a clamar a Dios, a decir: Señor, soy víctima de la esterilidad, no tengo familia. Pero en ese momento el Señor escucha aquel clamor y arranca la esterilidad para convertirla en una mujer fértil y concederle como hijo un verdadero profeta, el profeta y sacerdote Samuel. La mujer sirofenicia iba detrás del Señor y de aquella enorme multitud clamando y diciendo: ten misericordia de mi hija. Pero los que han leído el pasaje ven cómo el Señor seguía su camino. Y al igual que muchos estorbaron a Bartimeo, también decían: esta mujer está estorbando, está ocasionando molestia, Señor, despídela. Pero el Señor dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero ella humildemente dice: sí, Señor, estoy de acuerdo, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de su Señor. A lo que el Señor responde: mujer, cuán grande es tu fe, conforme creíste será hecho. Y su hija fue libre. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro se estaba hundiendo, las aguas lo estaban absorbiendo, pero en el momento clama al Señor y el Señor lo saca a flote. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Jonás había sido tragado por un enorme pez y desde el vientre del pez clamó al Señor y desde allí el Señor le escuchó también y fue librado. Pero ¿cómo le parece que es tan importante el clamor? Que el mismo Señor Jesucristo dice en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 5, 7 y 8. Cristo en los días de su carne le tocó ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y por su temor reverente fue escuchado y vino a ser perfeccionado, autor de eterna salvación para los que le obedecen. Qué importante entonces lo primero que hizo Bartimeo: clamar al Señor. Escuche lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos 107, 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Para lo que aquí estamos, para mucha gente, nosotros somos testigos de que Él nos ha librado de nuestras aflicciones, trayendo paz a nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que hizo Bartimeo, ¿qué fue? Vino al Señor. Quizá muchos han orado, rezado, clamado, yo qué sé, pero no vienen al Señor.
Lo segundo fue, vino al Señor. Pueden registrar en sus Biblias el verso 50. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Encuentro en el pasaje tres cosas importantes. ¿Cuáles son? Él entonces, arrojando su capa. Ahora, ¿qué significa la capa de Bartimeo? Significa protección, abrigo, su morada, su cubierta. Quiere decir como voy a destruir mi casa, voy a derribarla, voy a deshacerme de todo para seguir al Señor. Él arrojando su capa. ¿Hay algo en su vida que debe arrojar hoy? ¿Que debe destruir hoy? ¿Que debe botar bien lejos hoy? Él arrojó su capa. Él se desprendió de aquello. Hay cosas que tienen al hombre atado, ataduras que no lo dejan avanzar. Pero él arrojó su capa. Segundo, se levantó. La Biblia dice, levántate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es muy posible que uno pretenda vivir en un 50% de su vida en la luz y el otro 50% afuera. Pero Pablo dice que debemos darle gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y no dejó una partecita en el reino de las tinieblas, sino nos trasladó 100%. Él se levantó. El Señor le dice al pueblo antes de cruzar el Jordán, levántense y crucen. Pero lo tercero que hay importante en este pasaje es, vino a Jesús. No solamente arrojó su capa, no solamente se levantó, sino que empezó a caminar, sin importar los obstáculos, sin importar los tropiezos, empezó a caminar. Vino entonces a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo entonces le hace un llamado, como le hizo un llamado a usted y a mí. ¿Cómo hemos respondido a ese llamado? ¿Cuántos en un momento dado en su vida dijeron, te voy a servir? Pero de pronto, cualquier eventualidad en su vida echa a perder aquella visión, aquel propósito. El Señor le hizo un llamado, como le hizo a usted un llamado, y sigue llamando todavía, alabado sea el nombre del Señor. Pero hay obstáculos para responder a ese llamado. Hay obstáculos para responder a ese llamado. Un obstáculo es el mismo Satanás. Él no quiere que usted le sirva. Él no quiere que usted se consagre. Él no quiere que usted le adore. Él no quiere que exalte su nombre. Él no quiere que nosotros podamos reverenciar libremente su grandeza. Otro obstáculo es el mundo. Y el mundo, y lo ven hoy, y lo vemos a través de esta llamada pandemia, cómo se quiere aplastar a la iglesia, cómo el mundo ignora los valores espirituales y los principios divinos. El mundo es un enemigo bien grande, es un obstáculo.
Nuestra propia carne es un obstáculo que se opone y lucha a cada instante. Por eso Pablo dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos o debemos hacer. Por eso Pablo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuántas cosas hemos dejado de hacer que las debiéramos estar haciendo con gusto y con amor para el Señor. Pero ¿qué otros obstáculos podemos ver que estaban estorbando a este hombre Bartimeo? Un obstáculo era la visión. No podía ver. Podía decir, Señor, no puedo porque soy ciego. Pero leímos al principio un pasaje, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento, ha cegado los ojos. Entonces hay que arrojar esa capa, hay que levantarse y venir al Señor, clamar a Él. Él es la luz, yo soy la luz, Él lo dijo. Y agregó entonces, ustedes también son la luz del mundo. Pero escuchen, este hombre estaba ciego y le estorbaba esa condición para responder a su llamado. ¿Estamos viendo bien? ¿Necesitamos las gafas espirituales? ¿Necesitamos algo que aumente nuestra visión? Pues ahí está, es el Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso? Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. No podía ver. Pero aparte de eso, la multitud, la gente, el pueblo, ¿qué le decían? Cállate, cállate, no nos dejas escuchar. La actitud positiva no sería decirle, venga con nosotros, vamos a ayudarte. El pueblo quería que él siguiera sentado a la orilla del camino mendigando y siendo víctima de la mendicidad. Pero había otro obstáculo y se convertía en un obstáculo su propia capa. Si era su cubierta, si era su habitación, si era lo que lo protegía, ¿cómo deshacerse de ella? ¿Se han dado cuenta que hay cosas en la vida del ser humano que no le aportan para su vida espiritual, pero sí lo están obstaculizando? ¿Sí lo están deteniendo? ¿Sí le está estorbando para marchar? Pero él dijo, no me importa, la capa, la boto. Hay que renunciar a algo hoy. ¿Estamos viviendo nuestra vida espiritual a la luz de la palabra? ¿O estamos obedeciendo al dictado de nuestra propia mente? Pero, ¿qué otro obstáculo había para Bartimeo? La misma pregunta del Señor. Cuando le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Es como una pregunta que le da varias opciones. Él pudo haber dicho, quiero una esposa, quiero hijos, quiero una casa en vez de esa capa, quiero riquezas, quiero esto, quiero aquello. Él pudo haber pensado todo esto, pero a ver, ¿cuál es entonces la respuesta de Bartimeo? Él dijo, yo quiero recobrar la vista. Quiero ver el sol, quiero ver la luna, quiero ver las estrellas, quiero ver las aves, quiero ver las flores, quiero ver las fuentes de las aguas, quiero ver las montañas. Yo quiero verte a ti también, alabado sea el nombre del Señor. Él pidió lo que en realidad necesitaba. ¿Qué es lo que deseamos nosotros hoy?
es que este sueldo no me alcanza ni para nada. Señor, es que no me alcanza ni para lo que es tuyo. Señor, es que yo necesito estudiar. Señor, es que, bueno, pero él pensó en lo necesario. Quiero ver, recobrar la vista. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le respondió positivamente: eres sano, eres libre, pero además salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué interesante. Y recibió entonces lo que él anhelaba: la sanidad. Ahora, ¿cuántos han venido a los pies del Señor a través de los siglos? ¿Cuántos están llegando a través de este problema que azota al mundo? ¿Cuántos han muerto ya en Cristo? La pregunta es, ¿cuántos de esos fieles cristianos se habrán sentido defraudados? Ninguno. Hemos oído hablar de Policarpo. Después de 80 años de fiel servicio al Señor, fue amenazado de muerte. Fue detenido y llevado al gobernador. El gobernador le dice: te otorgamos la libertad si tan solo maldices a Jesús. Pero Policarpo dice: 80 años tengo sirviéndole a mi Señor y no he recibido de él ningún mal, sino solo bienes. ¿Cómo podré fallarle ahora? Y fue puesto en la hoguera y convertido en cenizas. Pero está en la presencia del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vino al Señor con todo su corazón. Hay una cosa interesante: los que vienen de verdad y los que vienen de mentiritas. Escuche lo que dice San Juan 6:66. Interesante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya ni siquiera se juntaban con él. Qué pena que el pastor me visite, qué pena que el pastor me vea por allí, qué pena del maestro, qué pena de él. No queremos verlo, no queremos que nos vea, no queremos andar con él. Pero el Señor quiere una relación estrecha con su pueblo y que su pueblo pueda cultivar una relación estrecha con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. ¿Cuántos le alaban al Señor? Pero el Señor le dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Ellos dijeron, no, Señor, nosotros no nos vamos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso debemos estar enamorados de Él de verdad, enamorados de la iglesia como tal y de esa relación íntima con el Señor. Vino a Jesús para quedarse. Muchos vinieron para ver los milagros, para comer el pan y los peces. Pero no, porque habían creído en Él y la palabra. Escuche qué interesante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no se juntaban con Él. ¿Cuántos deambulan por las calles? Hombres y mujeres que un día conocieron al Señor, pero hoy han desertado. Lo tercero que hizo Bartimeo fue ¿qué? Escuche bien, siguió a Jesús. Recordemos los 3 punticos. Clamó a Jesús, vino a Jesús y por último siguió a Jesús. Verso 52. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista y seguía
a Jesús en el camino. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y él empezó a andar en el camino y le seguía en el camino, ya no a la vera del camino, ya no en la orilla, ya no allá lejos, sino centrificado en el camino, como siempre fue el deseo del Señor cuando le dijo a Josué, no te me vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él vio en él el Mesías, el Salvador, el Todopoderoso, el enviado. Ahora, una preguntita. Él le siguió, siguiendo el ejemplo de los patriarcas del pasado, que siguieron al Señor a todo costo. Moisés le siguió excelentemente. La Biblia dice que fue manso, el más manso, el que clamó, el que intercedió por el pueblo cuando aún el Señor había determinado destruirlos. Los profetas le siguieron. Muchos de ellos murieron como Isaías, aserrado en un taller de carpintería o yo qué sé, pero murió de esa manera. Los apóstoles le siguieron, aunque muchos de ellos fueron mártires, pero no les importó, le siguieron. Escuchen una cosa importante. Entonces también le siguieron ciegos, cojos, mancos, leprosos, mudos, pobres, ricos, publicanos, prostitutas, marginados. Y él los recibió con los brazos abiertos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él vive y reina para siempre. Y es el mismo que auxilió a Bartimeo, que hoy nos sigue auxiliando a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Todos ellos siguieron al Señor, obtuvieron de Él la bendición y una respuesta positiva, y trajo paz a sus corazones. Seguirle implica dejar algo. ¿Qué dejó Eliseo? Su empresa y su familia para seguir a su maestro. ¿Qué dejó el apóstol Pablo? Una jugosa carrera, una profesión muy grande, pero él dijo, todo lo considero como pérdida y basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, a ver, ¿qué dejó Pedro, Jacobo y Juan? Dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron sus peces y le siguieron. Y en respuesta a esa decisión, el Señor le dice a Pedro, te haré pescador de hombres. Pero tenía que dejar aquello. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Hay algo muy importante que dejó el Señor. Es que Él también le tocó dejar algo. El Señor dejó atrás el cielo con todo lo que está en el cielo, para decir, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me agrada. Y Él dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Él no vino para tener propiedades, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué interesante eso. Él, dice la palabra, siendo rico, se hizo pobre, para que con esa su pobreza, usted y yo fuésemos enriquecidos. Pero viene a mi mente algo. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en el mundo? Desde el primer siglo ya se venía diciendo que algo iba a marchar muy mal.
La iglesia más grande y bonita y adornada de aquel tiempo. Decía el pastor, decía la iglesia, yo soy rico, yo soy rica a nivel de iglesia, no necesito nada. Y el Señor que está mirándolo de adentro, que mire el corazón, le dice, y no sabes que eres desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda. ¿Qué hay hoy? Hay que dejar algo. Ya lo vimos allí. Entonces, Bartimeo siguió al Señor. Pero miren que no fue por interés, sino por gratitud. Lo siguió por gratitud. Escuche eso. Estamos agradecidos. Cuando alguien va hacia atrás, está siendo agradecido con el que le extendió la mano, con el que lo levantó. Él lo siguió por convicción y gratitud. Muchos hoy en la tierra buscan los milagros del Señor, pero no el Señor de los milagros. Buscaban los panes y los peces que Él multiplicaba, pero no al que hizo los peces y el trigo y luego lo multiplicaba. Entonces, ¿qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica seguir al Señor? Implica varias cositas. Primero, escuche bien, implica amarle. ¿Le ama usted? ¿Le amamos? El Señor le dijo a su propio pueblo, si fueses hijo de Dios y de Abraham, ciertamente me amarías. ¿Amaban al Señor? ¿Recibieron ellos al Señor? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron o no le recibieron. Decían, demonio tiene. Decían, ¿a nosotros también nos ofendes con esas palabras? Si ustedes fueran hijos de Dios, hijos de Abraham, ciertamente me amarías. ¿Pero por qué procuran matarme? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Por qué no entienden mi voz? ¿Por qué? Verso 44 del capítulo 8 de Evangelio según San Juan. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Es mentiroso y es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Amarle. Amarle. Segundo, obedecerle. Seguirle implica obediencia. Hoy, algunos dicen, yo sí le obedezco a Dios. Yo le obedezco a Dios. Yo no le obedezco a hombres. Pero entienda, iglesia, y entienda todo el que escuche, que el Señor ha delegado autoridad. El Señor ha delegado cierto poder. En el caso de los patriarcas, Moisés, los profetas, apóstoles. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Obedecerle. Jeremías capítulo 6, versículo 17. Dijeron ellos, no escucharemos. No haremos. No. Agregaron, señores, en vano. Porque en pos de los pensamientos de nuestro malvado corazón, iremos. Entonces, amarle, obedecerle, seguirle implica servirle. ¿Le estamos sirviendo al Señor?
Lo que tiene que ver con la lectura de la palabra, la asistencia al templo y demás, es lo que hacemos por nuestro propio bien, es la salvación de nuestra alma. Servirle es ya desplegar algo más hacia allá. Los brazos del Señor se abrieron en la cruz, indicando servir más allá. Y por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos. Seguirle implica imitarle. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Termino con esto. Bartimeo dejó de ser un indigente, un invidente, un mendigo. Dejó de ser una persona marginada, arruinada, miserable, despreciado, para convertirse en miembro del reino de los cielos, para convertirse en un hijo de Dios, en un testigo del poder de Dios, para convertirse en un templo del Espíritu Santo, en un testimonio vivo a favor de la obra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo mismo le pasará a todo aquel que como Bartimeo clame al Señor. Que como Bartimeo venga al Señor. Y así como Bartimeo siga al Señor. El Señor dice, donde yo esté, allí estará mi servidor. Qué interesante esto, alabado sea el nombre del Señor. Pedro le dice al Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor dice, les digo, de cierto les digo, que no habrá ni uno que haya dejado tierras, propiedades, padre, madre, hermanos, hermanas, y luego no tenga 100 veces más de lo antes mencionado, y luego la vida eterna. Bienaventurado el que clama al Señor, el que viene al Señor y sigue al Señor. El no hacerlo le garantiza eterna oscuridad al portador de ese estilo de vida negativo. Pues mire lo que dice Isaías capítulo 8. Y serán sumidos para siempre en las tinieblas. Bartimeo no se quedó en la oscuridad. Usted no se quedó en la oscuridad. Pero como Bartimeo, que era parte del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo afectado por esa limitación y muchas otras cosas dañosas y malas, pero él pudo venir a los pies del Señor y obtener la respuesta a su fe. Y quiero decirle, iglesia, que en el libro de Jeremías 29 dice, y les daré el fin que esperan. ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario que nosotros también, como parte del pueblo de Dios, tengamos hoy que clamar, acercarnos más. Acércate más, dice la palabra. Seguirle con más decisión. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento. La venida de Cristo está cerca. La pandemia, los terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos nos están diciendo a gritos, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos creen que viene? ¿Cuántos están preparados? No me digan. Díganlo al Señor. Así que entonces, estos son señales. Y el Señor dijo, su venida no será inmediatamente, pero está muy cerca. Bienaventurado el que halle velando, el que encuentre haciendo así, clamando, viniendo, sirviendo, siguiéndole. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.